Ok, so acompáñenme a Mateo su capítulo 8. Mateo su capítulo 8. Una vez más, bienvenidos todos. Correcto. Capítulo 8. Hoy voy a estar hablando bajo el tema el rey que toca, sana y carga. El rey que toca, sana y carga. ¿Ok? Se va a ser nuestro tema del día de hoy. Creo que están en la pantalla. Sí, el rey que toca, sana y carga. Bien, vamos a Mateo su capítulo 8. Vamos a leer los primeros 17 versículos. Dice así: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, se limpió. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, le trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todas las enfermedades, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Bien, si usted no ha notado, vivimos en un mundo completamente roto, en un mundo que rompe todas las cosas, que todo lo que toca se rompe, las relaciones se rompen, los cuerpos se desgastan, la esperanza aún se agota. Nos hemos acostumbrado tanto al dolor y al sufrimiento que lo vemos como algo que normal. ¿Cierto o no cierto? Vivimos en un mundo donde el fracaso, el dolor, el sufrimiento es algo parte de nuestra naturaleza humana. Y ya lo tomamos tan normal que el sufrir, el desgastarnos, al principio nos causa de sorpresa, pero nos adaptamos. Decimos: somos humanos, tenemos que pasar por esto. Pero a la luz de la vida, a la luz de la palabra, cuando abrimos las páginas del Evangelio, podemos notar de que realmente la vida no fue diseñada para ciertas cosas. La vida no fue diseñada para experimentar el dolor o el sufrimiento, sino que
Cuando vemos las escrituras, vemos a un rey completamente distinto que cuando él vino e inició su ministerio, como lo vimos la semana pasada. Su ministerio no solamente fue de palabras, sino que fue también de acciones. Y la acción que el rey venidero venía a hacer es de poner todo en orden, a regresarnos a nosotros al Edén, ¿cierto o no cierto? Porque recordemos que en el Edén todo era perfección, en el Edén todo era color de rosas, todo era hermoso. No se conocía el dolor, no se conocía el sufrimiento, no se conocía la angustia ni el desgasto. Mas sin embargo, el pecado vino a corromper todas las cosas. El pecado vino a distorsionar todo lo que el diseño de Cristo, de Dios, vino a crear. Entonces, en el capítulo 8 vemos tres imágenes o tres milagros poderosos que nos da al inicio del ministerio de Jesús, ¿verdad? Y en estos tres episodios vamos a ver cómo es que el rey viene a restaurar todas las cosas y cómo es que nosotros debemos de responder al ministerio de Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver tres aspectos en estos tres versículos o en este primero 17 versículos. Vamos a ver el toque del rey, la palabra del rey y el corazón del rey. Y cada uno de ellos nos va a revelar una verdad gloriosa y la autoridad soberana de Cristo sobre nuestras vidas. ¿Qué le parece si iniciamos? Iniciemos con el toque del rey. Miremos lo que dice Mateo, su capítulo 8, del 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Ahora, del monte, venía él de predicar. Jesús había bajado del monte, había predicado su famoso sermón y ahora, después de haber predicado, todo lo que él expresó, ahora lo va a venir a poner en acción. Versículo 2 dice, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, si quieres, puedes limpiarme. Ahora, hablemos de la lepra. La lepra es un símbolo visible del pecado. La lepra es como una maldición al hombre. La lepra en el tiempo antiguo era como el estado máximo de la impureza del hombre. La lepra era una sentencia de muerte en cámara lenta. O sea que poco a poco te iba matando la lepra. La lepra lo que hacía era de que distorsionaba el cuerpo. Lo distorsionaba, era una maldición que Dios había derramado sobre el cuerpo humano por cierto propósito. Y la lepra destruía el cuerpo. Pero no solamente el cuerpo, también destruía el alma. Porque era algo que el hombre tenía que pasar por toda una eternidad. Ahora, ojo esto, la lepra. Un leproso no podía acercarse ni al templo, no podía acercarse a su familia, no podía tocar a la familia, no podía participar en adoración. Entonces, era como que si una persona estaba muerta viviente. O sea, ¿sí entendemos el panorama? Entendemos que la lepra lo excluía a una persona de estar entre la bola de gente. El leproso, cuando era leproso, no podía estar en contacto con nada ni nadie. Su habitación tenía que ser fuera en el monte, fuera en el bosque, separado de la comunión de la gente. Amén. Ahora, la lepra significa tres cosas. Significa esto, la primera, significa impureza. La lepra significa impureza. La lepra representa la contaminación espiritual del pecado.
Según en Levíticos 13 y 14, el leproso debía vivir fuera del campamento gritando: inmundo, inmundo, para advertirle a la gente de su estado. Era una impureza. Cuando la gente lo venía oyendo y lo miraba, ¡ah, el leproso!, se escondían, se apartaban, porque el leproso, si tenía que ir del lugar A al lugar B, tenía que ir por todo el camino diciendo: impuro, impuro, inmundo, inmundo, y caminaba hacia su destino. ¿No hace lo mismo el pecado? ¿Acaso el pecado no nos ha separado de Dios? ¿Acaso el pecado no nos ha separado de la comunión de entre los santos? ¿Acaso el pecado no nos ha hecho inmundos? El pecado hacia nuestras vidas es lo mismo que un leproso. Vivimos constantemente inmundos, separados, desconectados de la gracia y de la santidad de Dios. Otra cosa que implica también la lepra es el dolor. Es el dolor. La lepra no solamente es una enfermedad, sino que es un dolor, es una enfermedad dolorosa y progresiva. Desfigura el cuerpo humano. Es lo que hace la lepra. La lepra comienza con dedo por dedo, comienza a caerse los dedos, a desformarse las uñas, a deformarse los dedos, a comenzar a tener llaga donde quiera. Se le cae la nariz a uno, los ojos se comienzan a... Hey, you guys. La lepra es lo que hace la lepra. Disfigura el cuerpo, distorsiona, y eso causa dolor. Muchos leprosos pierden la sensibilidad. No pueden tocar porque no sienten nada del dolor. El pecado ha hecho lo mismo con nosotros. Nos ha hecho insensibles. Ay, Señor, no sé si voy a pasar de esto. La lepra nos ha hecho insensibles. Ya no podemos sentir la presencia, no podemos ser insensibles. Incluso cuando nos gusta pecar, ya no somos ni sensibles al temor de Dios. ¿Cierto o no cierto? Es lo que causa la lepra. Número 3, otra implicación de la lepra es vergüenza. Vergüenza. El leproso no solo sufría físicamente, sino que vivía bajo el peso de la vergüenza pública. Era rechazado constantemente, aislado, señalado. Su lepra gritaba su condición ante todos y no podía ocultarlo. Es lo que la lepra hace. La lepra en el tiempo antiguo era impureza, dolor, vergüenza. Y este hombre leproso, al oír que Jesús venía en camino, ¿qué hace? Viene, se postra ante el Señor. Ahora, ojo a esto. Esto es lo hermoso de nuestro Rey. Su ministerio. El leproso se postra y le dice: Señor, si quieres. El leproso no está dudando del poder de Jesús. El leproso no duda de su poder. Lo que está poniendo en cuestión es si es tu voluntad o no. Entendamos muy bien esto. A veces nosotros dudamos no de la voluntad del Señor ni del tiempo del Señor, pero a veces dudamos del poder de Dios. Y eso es la diferencia entre este leproso y nosotros. De que el leproso se postra y dice: si quieres, o sea, yo sé que tú puedes. Yo sé que tienes el poder máximo, la autoridad sobre el pecado, la autoridad sobre la enfermedad. Yo sé que tú puedes, pero Señor, ¿es tu voluntad que tú me sanes? El corazón de este leproso, ¿qué era? Un corazón que aceptaba la voluntad de Jesús. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. No te estoy exigiendo.
No estoy diciendo, Señor, si me sanas, te voy a seguir. Si me sanas, voy a ayunar. Si me sanas, voy a ofrendar. No, no, yo sé que tú puedes. Yo, si quieres, sáname. Yo, si no quieres, está bien. Yo me conformo con tu decisión. Y aquí viene el toque del maestro. Jesús no le temió a la lepra, sino que el rey mismo tocó al leproso. Y ojo, la impureza del leproso no se le transfirió al maestro o al rey, sino que la gloria, la pureza y la santidad del rey se fue transformada sobre el leproso. Y eso es lo que vino a ser nuestro rey. Él no tiene miedo a nuestra lepra. No tiene miedo a nuestro pecado, a nuestro dolor, a nuestra vergüenza, sino que Él no mantiene su distancia, sino que Él se acerca, porque Él es un rey personal. Él se acercó al leproso y le tocó. Le tocó. Y la pureza del rey fue imputada en el leproso. E instantáneamente, la lepra le dejó. Iglesia, entienda que la pureza de Cristo no se contamina al tocarnos. Su santidad consume nuestra impureza y su gracia convierte la lepra en testimonio, porque eso es exactamente lo que hizo con este leproso. El rey no teme a tocarnos. El rey Jesús no tiene vergüenza en acercarse al leproso. Número 2, la palabra del rey. Miremos la palabra del rey. Mateo 8, 5 al 13 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Salud. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes a soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hemos visto al leproso. Ahora pasamos a Capernaum. ¿Y a quién viene a Jesús? Un centurión. Un centurión romano. Ojo, ese es un gentil. Este es un pagano. Ese es un opresor. Ese es un hombre inmundo ante la sociedad judía. O sea, si el leproso estaba fuera por la ley, este hombre estaba fuera. ¿Por qué? Porque era romano, por su nación y su creencia y su fe en otros dioses. Pero esto no paró al centurión. Esto no paró al centurión. ¿Por qué? Porque su fe de él es la que quedó registrada para cada uno de nosotros, que hasta el día de hoy se predica la fe de este centurión. Un hombre que no conocía la ley de los judíos vino a ser el hombre que por medio de su fe sobrepasó la ley de los judíos y fue registrada en la Biblia.
Amén. Ahora miremos dos cosas aquí muy grandes. Observemos esta, la autoridad de la palabra del rey. La autoridad de la palabra del rey. El centurión comprendió la autoridad de Jesús. Ahora entendamos esto. Cuando usted se acerca a Dios en oración, lo primero que nosotros debemos hacer es de comprender y entender la autoridad máxima y suprema de nuestro Dios. O sea, no nos estamos acercando a cualquier persona, no nos estamos acercando a un amigo común, nos estamos acercando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aún Israel no había entendido esto, porque el Mesías caminaba entre ellos, pero no lo entendían ni lo comprendían como la máxima autoridad sobre todas las cosas. Las palabras de Jesús no eran simplemente una expresión, sino un mandato soberano. Y eso es lo que el centurión entendió, la autoridad de la palabra del rey. Que cuando Dios habla, cuando Jesús hablaba, no hablaba solamente al viento, sino que todo lo que Él expresa se cumple, se hace y se debe de respetar. Amén. Es lo que entendemos en este pasaje. O sea, que no hay distancia, no hay enfermedad ni imposibilidades, ni límites en las palabras de nuestro maestro. El centurión dijo, mira, no es necesario que tú vengas a mi casa. No es necesario, sino que las palabras que tú hables, por lo que yo he visto o por lo que he oído de ti, no es necesario que tú entres a mi casa, solamente di, porque yo he entendido que tus palabras hay poder, hay autoridad. Y no solamente entender las palabras con autoridad, sino que número 2 es de que tenemos que reconocer la majestad de Cristo. Jesús no vino como un simple hombre. Jesús vino como un rey en gloria. Si muchos de la gente humana se postra ante el presidente y lo toman como una persona máxima autoridad, ahora Jesús, que es el Hijo de Dios, Dios encarnado, Dios hecho carne, cuánta más reconocimiento en majestad debemos de ver en Él. Cuando usted se presenta en oración ante Dios, ese es un hombre, no es un hombre ajeno ni desconocido, sino que es un hombre que ha hecho un pacto eterno con nosotros. Reconocer la majestad de Dios. Y su fe fue basada en esto. Su fe fue basada de que él sabía a quién le estaba hablando y qué podía hacer este rey. Él le estaba hablando al Rey de Reyes, a la majestad hecha carne, y sabía que toda palabra que salía del rey se tenía que hacer. Ahora, no necesitamos que Jesús esté físicamente presente para actuar. No, su poder no está limitado por distancia o circunstancias. Su palabra es suficiente para sanar, para liberar, para transformar cada dolor, cada situación en donde quiera que estemos. ¿Por qué? Porque si seguimos a Jesús, sabemos que Él gobierna todo el universo. Amén. Esas son las palabras del rey. El rey cuando habla, se hace, se cumple todo lo que él expresa. Número 3, vamos a ver el corazón del rey. Mateo 8, del 14 al 17, dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de
postrado en cama con fiebre. Él se fijó. Jesús se fijó en la suegra. Hubiera sido otra persona, hubiera pasado por alto. Pero eso es Jesús. Y dice, y tocó su mano. Y la fiebre le dejó. Mira, ¿me van a dejar predicar o qué? Y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó y todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahora, cuando Jesús entra a la casa de Pedro, Él entró a la casa de Pedro. Ojo, entendamos esto. Jesús no entró a un palacio ni a una casa común. Él entró a la casa de Pedro y estando ahí, miró a su suegra enferma de fiebre. Nadie le mencionó nada. Nadie le dijo, Pedro no vino y se acercó y le dijo, ¿sabes qué? Mira, maestro, mi suegrita que tanto amo está enferma y yo no quiero que mi suegra se muera, por favor. ¿Qué tal si te mueves a misericordia y la sanas, por favor? No. No hubo nadie que mencionara a la suegra. No hubo nada ni nadie que le dijera, mira, ven, te necesito porque mi suegra se está muriendo de fiebre. No. Esto nos da a entender que Jesús no hay absolutamente nada que se le quite de su vista. Él lo ve todo. Él lo observa todo. Y él entró y vio, dice la palabra, a la suegra de Pedro que estaba postrada en cama con fiebre. Y Jesús viene y la toca. Y la fiebre se le va. Ahora, ojo me llama mucho la atención esto. El momento que la fiebre dejó el cuerpo de la suegra de Pedro, ¿qué fue lo que hizo ella? Se fue de shopping. Se fue para TJ Maxx, a Burlington. Sacó al perro a caminar. No. Dice que inmediatamente que ella se levantó y sirvió. Se puso a servicio de Jesús. Esto es muy interesante. Porque vemos el corazón de la suegra de Pedro. Que el momento donde ella ve la sanidad, el momento donde ella ve el milagro, ella inmediatamente se pone al servicio de Jesús. Estoy en casa, está el maestro, deja sirvo. ¿Qué puedo hacer? Y comenzó a servir en la misma casa de Pedro. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué sucede con nosotros cuando sentimos el milagro en nuestras vidas? En un momento estamos agradecidos y en otro momento nos descuidamos, nos apartamos, nos vamos, nos descarriamos. ¿A dónde está el servicio? ¿A dónde está el corazón servicial al ver el milagro de Jesús sobre nuestras vidas? Muchos somos sanados espiritualmente y tenemos 20, 30, 40 años en la iglesia y no pasamos de calentar las sillas nada más. ¿A dónde están esos siervos que se levantan y dicen el milagro más grande fue la fiebre interior, mi vida espiritual que ha sido restaurada? ¿Qué puedo hacer para el maestro? ¿En qué puedo servir? Pero no, ahí tenemos que ser los pastores. Hermano, ¿quieres servir? Yo si la pongo a usted diácona, yo si la pongo a usted como líder de los niños. Ay no, es que yo no sé predicar, yo no sé enseñar, yo no sé aquí, yo no sé. Hermana, solo pares en la puerta y salude. Ay no, es que a veces yo llego tarde. Está bien, siéntese, caliente la silla pues. Pasan 30 años y nunca sirvieron en la iglesia. Eso es increíble. La iglesia ha estado en un espíritu
muerto, ha recibido la sanidad espiritual y aún no son dignos de servir. No lo digo por ustedes, lo digo por los hermanos que viven en África. No, perdón, tampoco los que viven en África. Sorry. Cristo ha tocado nuestras vidas, su gracia ha sido imputada en nosotros. Debe de producir servicio, iglesia. Un corazón que es sanado se vuelve a un corazón de adoración, de servicio. El alma que ha sido tocada por la gracia de Cristo no puede permanecer ociosa. El fuego del amor divino lo impulsa al servicio. Cuando usted realmente ha entendido el milagro más poderoso de su vida, que es la salvación, que es la vida eterna, lo debe de impulsar a servir a Cristo, a servir en iglesia, a servirnos los unos con los otros. Eso es lo que debe de impulsarnos a nosotros. Ahora observemos dos cosas muy rápido para terminar. Número uno, miremos en esta historia, miramos el amor personal del rey. El amor personal. Jesús no pasó por alto a la suegra, aunque muchos la pasarían por alto, pero Cristo no. Cristo no pasó por alto a la suegra. El texto nos dice que Él la vio, se conmovió y la tocó y la sanó. Es algo personal que Cristo ve todas las cosas. El amor de Cristo no espera que ser buscado, sino que Él sale al encuentro del alma doliente. Ese es nuestro rey. Número dos, vemos el propósito redentor del rey. Porque luego la Biblia nos dice que después que sanó a la suegra, vinieron en la noche muchos endemoniados, dolientes, y él sanó. Y ojo, dice que el versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿A qué vino Cristo? A este mundo. Él vino a tocar la enfermedad, a sanar la enfermedad y a cargar la enfermedad. El rey, su ministerio era tocar, sanar y cargar. ¿Por qué? Porque Él cargó nuestras dolencias. Él cargó nuestras enfermedades. Él se vistió de nuestra impureza. Él se vistió de nuestra lepra. Él se vistió de nuestra enfermedad. Y nos imputó la sanidad. Y la sanidad más gloriosa tal vez no sea la del cuerpo físico, pero es la salvación y la sanidad del alma. Un alma corrompida, un alma separada del Dios Padre, que ahora Él vino a restaurar. Su mano sanó cuerpos, pero su cruz sanó almas. Él vino a cargar con nuestros pecados, vino a cargar con nuestras enfermedades, vino a cargar con nuestras dolencias. Jesús no solo sana las enfermedades, sino que las carga. Él no es un médico que simplemente alivie los síntomas. Mira, una pastilla ahí, Advil, Tylenol, Ibuprofen. No. Sino que Él es un sustituto que asume nuestra carga y nuestro dolor. Ahora, para terminar, y ya ponme la musiquita así. En Mateo capítulo 8, hemos visto al rey en acción. Él no es un rey distante, sino que Él es un Dios cercano. Él no es un Dios sentado en un palacio como un rey común.
Él no está encerrado en su cuarto, sentado esperando que venga. No, no, no. Él es un Dios personal, un rey en acción. El rey, ese es el rey que toca. Hemos aprendido que Mateo capítulo 8 nos dice que Él es el rey que toca, el rey que habla palabras con autoridad, y el corazón del rey es aquel que carga nuestras dolencias. Ahora, ¿cómo debemos de responder y cuál es la lección final y gloriosa? Y ojo, desafiante. El rey que toca, que sana y carga nuestras dolencias, quiere algo de nosotros. Se requiere algo de nosotros. Anote esto. El rey quiere que confiemos en Él, que nos acerquemos a Él con fe y que respondamos al amor recibido con adoración y servicio. ¿Cómo podemos responder nosotros al rey que toca, que sana y que carga nuestras enfermedades? Podemos responder, acercarnos hacia Él. Él no nos va a rechazar con nuestra lepra. Él no nos va a rechazar con nuestras dolencias. Él no nos va a rechazar porque somos inmundos. No hay enfermedad, no hay impureza tan grande que Él pueda rechazar, sino que acerquémonos, como dice Hebreos, acerquémonos al trono de la gracia confiados. Y no solamente nos acerquemos o confiemos en Él, pero acerquémonos con fe. La fe que cree que su palabra es suficiente, que su voluntad es suficiente. Señor, si tú quieres, sáname, pero acepto tu voluntad. Esa es la fe que necesitamos. Señor, no soy digno de que vengas a mi casa, solo di tu palabra. Háblala y será hecho. Y que respondamos al amor personal y suficiente en adoración y servicio. Que cuando reconozcamos que Él nos ha sanado, no solamente este cuerpo físico, pero nos ha sanado espiritualmente, que somos sanos por la gran misericordia de Él, debemos de responder a ese amor con adoración y servicio. Así debemos de responder, en amor, en adoración y servicio. Este rey, Él espera que nos acerquemos a Él cada día. Y si no nos acercamos nosotros, ojo, este rey siempre se acerca a nosotros. Es Él el que se acerca a nosotros. ¿Qué tal si usted inclina su rostro en este momento y le damos gracias a nuestro bendito Rey, porque nos ha tocado, nos ha sanado y ha cargado con nuestras dolencias? Oremos. Padre,